bailar, coreografía, 20,000 cosas. Solo pensando en que la iglesia tiene que cambiar. La iglesia tiene que cambiar. Porque son cambios que el mundo necesita. Quien garantiza esos cambios se llama Jehová de los ejércitos. Yo sé que hay aquí gente de los medios de comunicación y demás. Yo quiero que en esta ocasión me disculpen, pero yo soy un ministro y toda plataforma que el Señor me permita pararme, quiero honrar el nombre del Señor. Mi trabajo es por la gente. Yo trabajo para la gente. Porque si trabajo para ti, para bendecirte, estoy bendiciendo el nombre del Señor. Yo quiero que le digas al que está a tu lado: procura ser la iglesia que el Señor quiere. Gracias. Sí. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzar ser más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo. Yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Estar aquí esa iglesia, estar en este lugar esa iglesia. Aleluya. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz?
aquella que al ver si alguno ha caído le tiende la mano y perdona su error. Iglesia, despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Si hay alguien aquí que sea parte de esa iglesia, levante su mano y alabe a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Que la gente sepa que aquí hay una iglesia. Aleluya, aleluya. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Mi pueblo, escúchame lo que voy a decirte. Solo será un minuto si tienes que irte. No quiero digas nada, simplemente escucha. Perdona si en algún momento te interrumpa. Hoy hacen 2000 años fui crucificado, mi cuerpo escupido y ensangrentado. Llevé todas tus culpas sobre mi costado para darte la vida eterna como un regalo. Y surgen preguntas: ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente y dices que me amas. Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos, has cambiado mi gloria por tus sentimientos. A veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme un momento. Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas, si la televisión, las modas o la fama. Has perdido la santidad que en ti brillaba. Sabes más de novelas que de mi palabra. Mi anhelo es usarte, que muestres mi gloria, llenarte de unción y que rebose tu copa, que cambies al mundo cada vez que hables, pues el tiempo se agota, se agota. ¿Recuerdas cuando no estabas en mis brazos? Llorabas como un niño hambriento y descalzo. En cámara lenta tú y yo nos juntamos, las lágrimas caían bailando en un charco. Te di una nueva vida, te abrí nuevas puertas, llamé a tu corazón borrando la tristeza. Hoy dices que ya tienes hechas tus maletas, te vas al mundo, no importa lo que suceda. No puedes negar, siempre estuve contigo. Ojalá que si vuelves no me haya ido. Entonces será demasiado tarde y no podrás encontrarme. Tus mejillas se gastan
adelante llorar por mí. Cuando recuerdes los momentos junto a ti, tus mejillas se gastarán de llorar por mí. Cuando recuerdes los momentos junto a ti, regresa a mí, regresa a mí. Con injurias afligida, por tu causa perseguida, mas el reino de la muerte no la vencerá. A tu amada para siempre preservarás, aunque bramen y se agiten las aguas, la iglesia prevalecerá. Sobre la roca firme está, hasta el final con nosotros estarás, a tu pueblo guardarás. Nos llamaste, pueblo mío, nación santa, redimidos. Somos luz que alumbra el mundo en la oscuridad, el sostén y la columna de tu verdad. Aunque tiemblen y se muevan los montes, la iglesia prevalecerá. Sobre la roca firme está, hasta el final con nosotros estarás, a tu pueblo guardarás. Eres el Cristo, Hijo del Dios viviente, preciosa piedra angular. No hay otro nombre dado a los hombres, solo tú puedes salvar. Eres el Cristo, Hijo del Dios viviente, preciosa piedra angular. No hay otro nombre dado a los hombres, solo tú puedes salvar. Tú puedes salvar. La iglesia prevalecerá. Sobre la roca firme está. La iglesia prevalecerá. Sobre la roca firme está, hasta el final con nosotros estará, a tu pueblo guardará. Hasta el final con nosotros estará, a tu pueblo guardará. Bueno, y vamos a orar. Yo le pido al Señor bendito que me dé sabiduría, me dé entendimiento, papito lindo, para yo hablar de tu palabra, Señor. Yo sé que soy un poco nerviosa, Señor, pero si vamos a hablar de ti, Señor, ¿por qué tener temor? ¿Por qué, Señor hermoso, si tú eres el invitado número 1, Señor,
en cada hermana que se hace aquí presente, Señor. Yo clamo, Señor hermoso, para que seas tú tanto conmigo como con todas mis hermanas, con todas las personas que están oyendo, están viendo este video, Señor hermoso. Pon mucha sabiduría en mis labios, Señor. Pon todo lo que tú quieras en mis labios, Señor, que estas palabras, así como han llegado a mi corazón, Señor, lleguen a toda persona, Señor hermoso. Gracias por todo, papito lindo, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Bueno, esta palabra me llegó a escudriñar mucho, mucho la Biblia y aquí estoy tratando de ser esa persona, tratando de cumplir todo lo que tú mandas, tratando de seguir este camino, Señor, porque mientras que yo esté en este mundo, siempre tendré que buscar de ti, y por eso una iglesia, tú me mandaste a hablar de la iglesia, lo que es la iglesia verdadera. Para muchos, quizás la religión se volvió como un negocio, no entendiendo que esto es una relación contigo, no es ningún negocio, no es nada, Señor. Por eso yo estoy aquí en la Peña de Oré, porque siento mucho tu presencia en este lugar, porque yo sé que allí no es un negocio, porque yo sé que tú eres ese Dios, el que todo lo ve, el que todo lo siente, porque allí en esa iglesia solamente pedimos el diezmo, y como tú lo dices en tu palabra, tú lo mandas, no es negocio de nadie allí, sino que tú lo dices en muchos versículos, pero escogí uno que es Génesis 14:20, que dice así: y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Un mandato es nuestro diezmo. Eso es un mandato de Dios. No es de negocio de nuestro pastor, ni de Rosita, ni de nadie, sino que es un mandato del Señor, que nosotros demos el 10% de lo poco que es poco lo que nosotros le damos a todo lo que nos da, porque Él nos da tanto, todo nos lo da el Señor. Entonces, entendamos cuál es la verdadera iglesia, porque Satanás trata de desanimarnos. Muchas veces hemos oído comentarios de gente que no se siente bien en la iglesia o alguna cosa, pero no es la persona, es Satanás el que intenta desanimarnos, el que intenta que no vayamos a la iglesia por X cosa, pero entonces no nos dejemos llevar por ese enemigo, porque ese enemigo lo que quiere es desenfocarnos, sacarnos de la iglesia, que no vayamos, pero no nos desanimemos, seamos siempre esas personas que el Señor quiere que nosotros seamos. El sincretismo es manipulando la verdad, como lo dice en Hebreos 17:11. Ya les voy a leer. Hebreos 17:11. Esto muy lindo porque el Señor me mandó a escudriñar. Por eso yo me siento feliz, de verdad que me siento muy feliz de saber que puedo estar escudriñando la palabra del Señor. Y esto me lleva, espera y verá, 17:11, o no. Hebreos no tiene 17, no, Martita. Perdón, Hebreos 13:7. Ah, ok.
Hebreos 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Yo lo que saqué es que cuando nuestros pastores, cuando nos hable, que siempre sea de acuerdo a la palabra. Y eso lo hemos visto, lo hemos leído siempre nosotros allí en la Peña de Oré, que siempre cualquiera que dé la palabra allí, siempre es por la palabra, dirigido por esa palabra. El relativismo, cada uno cree tener la verdad, como lo dice en San Juan 17:17. Que dice así, 17:17. Santificad en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero la verdad la tiene la palabra de Dios. Por eso es bueno siempre tener respaldo de ella. Siempre nosotros, si nos preguntan algo, nosotros decir en tal parte, por eso es que nos mandan a memorizar, pero bueno, ahí poquito a poco vamos memorizando, porque es bueno siempre tener ese respaldo. La verdad incompleta, camino a la ignorancia. Como nos lo dice, bueno, aquí hay varios versículos, pero yo saqué, a ver, segunda de Timoteo 3:15. Rosita, me hace el favor y me ayuda. 3:15, Martita. Sí, señora. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén, amén. Así es. Siempre pedirle esa sabiduría al Señor, así como yo se la pedí hoy, Señor, que Él sea sabio, Él sea el que dé esta palabra por mí. Yo solamente soy un instrumento de Él. Y por eso la iglesia prevalecerá, así la quieran cerrar, porque la iglesia eres tú, soy yo. Esa es la iglesia. Nos lo dice en Proverbios 19:21. Proverbios 19:21, que dice así. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Así pase lo que pase, no permitamos que nuestros pensamientos se nieguen a escuchar el consejo que Dios quiere darnos. Como les dije, Dios es esa iglesia. Espérate. Ay, se me cayó. Dios es esa iglesia la que prevalecerá, así como lo decía esa alabanza, que siempre debemos estar ahí, porque la iglesia no es la estructura, sino que somos tú y yo. ¿Cómo escogemos la iglesia? Muchos nos dicen, no hay iglesia perfecta, porque en todas hay seres humanos que no son perfectos. Aún que seamos cristianos, no somos perfectos. La iglesia debe ser un grupo de creyentes. Jesús nos mostró que debíamos de reunirnos para aprender generalmente. Es en la iglesia donde aprendemos más cerca de la Biblia, porque nosotros, de verdad, yo soy una que lo que yo puedo aprender, lo aprendo en la iglesia. Bueno, ahora que tengo a mi esposo aquí, él muchas veces se sienta conmigo y me enseña mucho, y las veces que vamos, que nos reunimos,
con nuestro pastor, con Rosita, siempre nos están enseñando de cómo aprender más de la palabra, al menos a mí, porque mi esposo es más fácil de aprender. Dice la oración: oremos para que Dios nos dé sabiduría para nuestras decisiones, que siempre nos basemos en la palabra, siempre, cualquier problema que tú tengas, siempre que se base en la palabra, que vaya la palabra, cualquier problema que tenga uno. La adoración. Antes de cada enseñanza, la doctrina es importante, que sea clara, sana. La declaración de fe nos dará la posición. Esto lo encontramos en Hebreos 13:7. ¿Qué dice Hebreos, Rosita? Hebreos 13:7. Sí, señora. Es el que leyó: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Bueno, esa ya la había dicho. No es importante que sea clara. Esperen. Que siempre nos basemos en la palabra, la adoración. ¿Cuáles son las cualidades que no debemos perder como iglesia? En Mateo 5:13. Mateo 5:13, Martita, ¿se lo leo? Sí, señora. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Así es, nosotros somos esa sal que necesita cada iglesia para poder contaminar, pero en vez de nosotros estar contaminando, muchos de nosotros hemos sido contaminados por el virus, por cualquier enfermedad, por cualquier dolor. Nosotros a veces hemos sido contaminados, entonces por eso nosotros somos los que debemos de contaminar aquellas personas que necesitan de ese Dios todo verdadero, aquellas personas que necesitan, porque hay mucha necesidad afuera. Entonces, esa es la iglesia que nosotros necesitamos, que salgamos, por favor, que cuando en las iglesias nos digan algo, nosotros digamos sí. Una iglesia no es nomás estar oyendo la palabra de Dios y estar ahí. No, la iglesia debemos de acudir a los mandatos, porque si nosotros ofrecemos nuestras casas, como por decir algo, cuando hay una vigilia, en muchas casas nos hemos reunido, en la Eulalia, creo, bueno, en muchas casas, pero casi siempre somos los mismos. Entonces, por eso yo les digo, iglesia, oigamos la palabra del Señor, que el Señor nos habla, que el Señor nos dice, oigamos, dejemos la comodidad, salgamos, porque el Señor es bueno, el Señor es poderoso. El Señor es todo lo que Él quiere que nosotros seamos. Se fue. En nosotros es todo lo que nosotros seamos. Él no quiere esta actitud que nosotros sigamos siempre ahí desalentadas o solamente llegando a las 7 de la noche. No, tenemos que salir porque al Señor lo que le interesa es una iglesia que le obedezca a Él. Entonces yo por eso fue que hoy tuve la necesidad. Cuando Rosita me dijo, yo tuve la necesidad de hablar de nuestra iglesia, aunque yo soy muy poca para hablar bien, pero estoy hablando
yo creo que la verdad, porque esta verdad yo la he sacado, no es que yo lo diga, no es que yo lo invente, sino que la iglesia, nosotros debemos de cambiar. Ese cambio debe de venir de nuestro corazón, porque la iglesia somos tú y yo. A mí me ha llegado bastante, bastante. Entonces, por eso yo quiero que esta iglesia sea verdad porque la venida del Señor está pronto. Jesús está pronto a venir y él no ha venido porque Él no encuentra una iglesia perfecta, porque no hay iglesia perfecta. Nadie somos perfectos. Entonces, qué bueno uno poder decirle, Señor, aquí estoy, pero mientras que estemos en este mundo, nosotros vamos a ir aprendiendo más y más y más con las enseñanzas que nos dan, con todo. Entonces, por eso queremos siempre, siempre estar preparados porque vienen tiempos difíciles. Entonces, nosotros que somos ese pueblo de Dios, nos toca prepararnos porque va a haber mucha gente necesitada del Señor, mucha gente que nosotros viendo, empezando por nuestra familia, nosotros debemos de mucha gente consolarlos, mucha gente a las que nosotros le hablemos de ese Dios todopoderoso. Pero si van a una iglesia, por ejemplo, cuando llevamos invitados y ven mal ejemplo en nuestra iglesia, entonces la gente no vuelve. Entonces, por eso tenemos que ser una iglesia no contaminada, en vez de nosotros contaminar, porque por eso el Señor nos dejó aquí en la tierra, para que nosotros seamos la sal. En Mateo 16, 18 nos dice, 16, 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Quién es la roca? Nosotros. Nosotros somos esa roca que el Señor necesita para que nosotros seamos fuertes, para que nosotros siempre digamos sí en vez de decir no. Nosotros somos un ejército de personas que Dios nos está preparando. En Hechos 2:47, el Señor nos habla, 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Nosotros somos esa iglesia. Por eso nosotros como iglesia debemos permanecer siempre, siempre en la palabra del Señor, siempre mirando qué necesitan las personas, ayudándonos el uno al otro. Hechos 17:24 nos está hablando. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no había en templos hechos por manos humanas. Dios habita en nuestro corazón, no en el lugar que nos reunimos. Por eso nosotros tenemos que hacer ese cambio en nosotros, porque Dios, eso es lo que está esperando de nosotros, que nosotros cambiemos, que nosotros seamos estas personas. Si lo buscamos a Él, si Él murió por nosotros, por nuestra salvación, Él espera que nosotros tengamos siempre un corazón agradecido. Y me sigue hablando en Colosenses, 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Dios es la cabeza, nosotros somos los miembros, así se compone la iglesia. Dios es la cabeza de toda nuestra iglesia. Nosotros como miembros debemos de mirar las necesidades de nuestros hermanos,
en qué podemos colaborar, en qué podemos hacer. Yo le doy gracias a Dios porque yo he escuchado todas sus palabras y estoy tratando, no voy a decir que soy perfecta, pero estoy tratando de seguir por ese camino que Él nos ha dejado. Segunda de Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Si ignoramos que Dios y Jesús son la misma persona, no estamos en la verdad, porque Jesús es el mismo Dios. Mucha gente que nosotros hemos hablado, nos hablan de Dios, de las maravillas que hace Dios, y nosotros le preguntamos, ¿y Jesús? Y ellos mismos nos dicen, lo estamos esperando. ¿Cómo así? Si Él ya vino, Él ya viene por segunda vez. Dice, no, Él va a llegar por primera vez. No es así. Nosotros, Jesús ya vino la primera vez, habitó entre nosotros, estuvo, vivió como nosotros. Entonces, nosotros entendemos que Dios y Jesús y el Espíritu Santo, que es el que mora en cada una de nosotras, porque el Espíritu Santo es el que mora en ti, es el que mora en mí. Entonces podemos siempre, siempre tener la certeza de que Dios siempre está con nosotros, pero nosotros muchas veces, así no querramos, idolatramos cosas que no debemos idolatrar. No solo son santos, la Virgen o santos que nosotros idolatremos, sino que muchas veces esa idolatría se va con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestra familia, con nuestros esposos. No, Dios quiere que Él sea el primero siempre, siempre. Entonces, por eso siempre debemos de buscarlo a Él. Esa es la verdadera iglesia que Dios quiere. Por eso Dios no ha venido todavía, porque Dios quiere que Él siempre esté con nosotros, que Él nunca, nunca, nunca nos desampara. Entonces, si nosotros decimos ser hijos de Dios, tenemos que cumplir, no seguir en las mismas, no seguir nosotros, no voy o tal en la rebeldía. No, no, tenemos que hacer ese cambio nosotros, la iglesia, ampararnos, ayudar al que está necesitado, al que está enfermo. ¿Cuántas veces nosotros mismos no estamos enfermos y nos quejamos? No, no, porque Dios, yo soy una persona que, Rosita sabe que a mí me duelen mucho mis pies, mis huesos y todo eso, pero yo casi nunca me quejo porque yo he aprendido a no quejarme, porque si uno se queja, eso no es de Dios, porque Dios no quiere, Dios quiere vernos contentos, Dios quiere vernos alegres, Dios quiere vernos siempre felices, ayudando a nuestro prójimo. Entonces, hagamos ese cambio, hermanas. Yo me sentí en la necesidad de hablar de ese cambio, de ver tanta necesidad que hay afuera, porque afuera sí hay necesidad. De verdad que es nomás usted salir de su casa y visitar. Yo no conocía partes pobres, pobres, pero no sé, mi esposo me llevó y de verdad tanta necesidad que hay. Tenemos que despertar, hermanas, y ver la necesidad de nuestro prójimo, visitar a los que están enfermos. Tanto, yo sé que Cristina es una que nos ha impulsado mucho a esto, pero muchas veces no hacemos caso, no sé, de verdad que no sé, pero nosotras como iglesia tenemos que despertar, tenemos que ayudarnos los unos a los otros, tenemos que mirar, pero no tanto nosotros en la iglesia, porque nosotros, gracias a Dios, ya somos salvos, pero para nosotros allí vamos a tener un juicio
cuando nos toque ese juicio, que nosotros hayamos hecho buenas obras aquí en la tierra. Entonces yo las animo, hermanas, para que hagamos esas buenas obras, despertemos y salgamos a ayudar a aquel que está necesitado. Bueno, no sé, tanta necesidad que hay, y más ahora Dios nos está formando, Él está formando su ejército, y yo sé que vienen tiempos difíciles en que quizás ahora en el momento no vemos tanta pobreza en la tierra, pero como les digo, es nomás salir afuera y ver. Por eso no sé si fue que me conmovió o qué, pero de verdad tanta cosa que hay que darle gracias al Señor, porque nos tiene viviendo en una casa, durmiendo en una cama. Me dio mucha tristeza ver gente durmiendo en los andenes, como hay gente diabólica, como hay gente que de verdad que no tiene más donde dormir. No sé si por rebeldía, no sé por qué será, pero Dios nos manda que nosotros oremos por esas personas, y nosotros debemos de orar por esas personas, no solo estar aquí rogando, sino que salgamos a... Yo sé que hay una epidemia, pero si tú tienes esa fe en Dios, si tú estás con Dios, si tú crees en Dios, yo creo que no debemos de tener temor. ¿Por qué? ¿Por qué tener temor? Temer a la muerte, ¿por qué? No tener miedo, porque tú no te vas a morir, tú vas a estar dormidita, y el día que Dios venga, ese día, Dios es el único que nos va a juzgar. Entonces, no sé qué debemos hacer, pero de verdad que tenemos que despertar, tenemos que tratar de hacer obras, tenemos que dejar de la comodidad, porque como les dije, estamos cómodas porque Dios nos ha dado tanta cosa, pero tenemos que despertar, iglesia, porque queremos que cuando Dios venga, Él nos juzgue, porque vamos a ser juzgados, porque ninguna de nosotros somos perfectas, todas tenemos nuestros detalles, todo eso, pero Dios es el único que nos va a juzgar. Por eso diariamente le oramos al Señor para que Él nos transforme primero a nosotros. Entonces, yo no sé, me perdonan que yo sea un poquito torpe, pero yo hablo de las maravillas de lo que Dios quiere con nosotros, de lo que Dios quiere con una iglesia, porque eso, como les digo nuevamente, la iglesia soy yo, eres tú, la iglesia son todo aquel que se reúne en ese templo, en ese lugar, porque la iglesia es Cristo, Él es la cabeza de nosotros. Nosotros somos esos miembros que debemos de fortalecer, de llenar esos templos, esas partes donde nos reunimos. ¿Y cómo las vamos a llenar? Con nuestro ejemplo, siempre dando buen ejemplo donde quiera que vayamos. Pero es triste ver, de verdad, no sé hoy en día, pero en una discoteca van y dicen, no, que aquella es cristiana. ¿Qué cristiana en una discoteca? Yo no creo que una persona de verdad que está siguiendo los caminos del Señor tenga que ver en una discoteca. Entonces, yo por eso les animo, les digo que busquemos del Señor, porque Dios quiere que contaminemos a aquella gente que necesita tanto de Dios. No sé, no sé, de verdad, solamente pidámosle al Señor que nos ayude siempre, y que Él nos diría, y que Él nos ayude, y que Él siempre esté con nosotros. Bueno, Rosita, era lo que yo iba a decir, y aquí vamos, agarrada de la mano del Señor.
Gracias, Señor, por haberme usado. Gracias, Señor, por darme este sentir. Gracias por todo. En tu bendito nombre, Jesús. Amén. Martita, pues, perdón, me estaba despidiendo que vino Chepo y con sus suegros y todo. Pero, Martita, muy bien, estaba, meditando que de verdad que hace mucha falta reflexionar sobre lo que es la iglesia, las responsabilidades de la iglesia, los privilegios que tenemos y muy adecuada la palabra, porque el Señor viene, Martita, y la iglesia, como bien lo decía usted, somos nosotros y cada uno de nosotros tenemos que estar apercibidos para la venida del Señor, porque lo que pasa es que no sabemos en qué momento Él se vaya a presentar. Exactamente. Una cosa es prepararnos para que el Señor nos use y podamos ganar esas almas, traer esas almas a los pies de Cristo, que Él está, es una de las responsabilidades de la iglesia, que esperemos en el Señor que con todo este tiempo de capacitación que nos ha dado, seamos capaces de ponernos enfrente del Señor y bueno, Señor, úsame porque nosotros somos los que nos dejó la encomienda, el mandamiento, último mandamiento, hacer discípulos. Y viendo cómo está ahorita la necesidad en la gente, porque ya es un caos lo que se ha provocado con el cambio de gobierno, con todas las cosas que están pasando, porque yo hoy escuchaba que el presidente anuló una orden que tenía, una ley que tenía Trump de tener consejerías para las mujeres que querían abortar y muchas ya no abortaban cuando las aconsejaban. Y hoy firmó una orden el presidente que eso queda eliminado, ya no va a haber consejería para las mujeres que quieran abortar, ya nadie le puede decir nada. Entonces, está viendo uno cómo el enemigo ha ido implantando cada vez más, va a haber más muertes de inocentes, ¿verdad? Que nunca. Y todo eso trae juicio y todo eso, pues es como una señal más de que Cristo viene pronto, de que su iglesia tiene que estar preparada. Y bueno, yo aquí estaba viendo, déjenme ver en Efesios, Efesios 3, dice, no, es el 1, espérenme. Era Efesios 1. Déjeme, le vuelvo a buscar porque se me... Dice que el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nosotros ya fuimos escogidos, pero hay muchos, yo pensaba ahorita que usted hablaba predestinados a ser salvos, pero no ha ido los hijos de Dios a traerlos o a predicarles. Entonces, yo no sé si ustedes hicieron lo que yo comencé a hacer, una listita de la gente por la que estoy orando y que Dios me dé la oportunidad de compartirles. Ahorita, cuando empecé el grupo, me dio alegría porque María se quedó aquí, escuchó las alabanzas cuando empezamos, la comunicación que teníamos y me dice, y todos los días están en este grupo y eso me da la oportunidad de hablarle del Señor. Digo, claro, María, porque es una necesidad alimentarnos espiritualmente, nos fortalecemos, nos apoyamos, oramos unas por otras. Oh, porque se le hacía raro que todos los días. Sí, le digo, porque está hablando Angelita de la naturaleza, de la luna, de la belleza que el Señor ha creado y todo, y ella se quedó aquí bastante rato escuchando. Y ya yo le empecé a decir, bueno, es que esto es un alimento para nuestro espíritu que tanto necesita de Dios, más en estos tiempos tan críticos, y le empecé a hablar. Entonces estoy orando también por la madrastra de ella, que también estaba abierta, pero
la tengo en oración y que el Señor me dé la oportunidad son de las personas que tengo en mi lista orando por ellas para poder presentarles el Evangelio. Ya les he hablado, pero en el tiempo del Señor yo sé, pero sí, esta es una exhortación. Esa alabanza de René González está preciosa. Preciosa, Rosita. Yo quisiera hablar de lo que dicen las alabanzas, porque son 3 alabanzas muy lindas que yo oyéndolas, por ejemplo, la primera, de verdad que ahí vi que no solamente yo soy llorona, que hay mucha gente más llorona, porque yo creo que uno se emociona cuando habla de Dios y cuando usted llora es porque se emociona, porque no sé, de verdad que, y yo le doy gracias a Dios porque yo, por ejemplo, yo muchas veces aquí cuando me levanto por la mañana y empiezo a orar y de verdad que lloro, pues, sin saber por qué lloro, ¿cierto? Clamándole por tanta necesidad que hay y todo eso y diciéndole que me use, que nos use, que nos use, porque eso es lo que Él quiere, porque como dije al principio, la iglesia somos nosotras y por eso tenemos que dar un buen testimonio. No quizás, ¿cómo te digo? Le hablamos a una persona y nos da miedo. Más fácil, las otras personas lo contagian a uno. Entonces nosotros debemos ser esa sal, porque como dije, una comida que no tenga buena sal no es buena. Pero si somos esa sal y contagiamos bien y damos buen ejemplo, nosotros podemos contagiar bien a esas Bueno, personas. usted lo está diciendo cuando Dios nos habla, ¿verdad? Que le creyó a Dios que usted es la sal. Él lo dijo, que somos la sal y somos la luz de esta tierra. Todo Sí, aquel que ha creído en Jesucristo y que se ha arrepentido y que camina con Él, porque una cosa estábamos viendo que mucha gente aparentemente creyó, pero se alejó. Entonces, es un privilegio que el Señor nos ha concedido permanecer. Esa es una gran victoria, una gran bendición, que a pesar, como usted decía, me cuesta trabajo hablar, me da nervios, pero está obedeciendo, Martita. Y yo le decía la otra vez que es como los niños que empiezan a caminar. Empiezan torpes los niños a empezar a caminar y después corren, pero es paso a pasito. Entonces, eso es lo que el Señor está haciendo, levantándonos y empujándonos a caminar para que nos fortalezcamos, ¿verdad? Y para crecer, para madurar. No, y sobre todo que me manda a escudriñar, a investigar. Por ejemplo, yo con las alabanzas, de verdad que me parecieron muy hermosas, muy lindas, y lo mismo, por ejemplo, la enseñanza, ¿cierto? Pero yo digo, no, yo voy a sacar lo que yo siento en mi corazón, lo que a mí me nace, y bueno, ahí hice lo que pude, solamente el Señor, como digo siempre, el Señor es el que conoce los corazones de cada persona y Él sabe, como decimos siempre, esto no es ninguna religión, es una comunicación con Dios y esa comunicación con Dios la tenemos nosotras y gracias a Dios que podemos traerle nuestras inquietudes, pero dejarlo trabajar a Él, ¿me entiende? Dejarlo trabajar a Él, dejándole todo a Él, todos nuestros problemas, todo. Pues es como los que van al gimnasio, Martita, mire, pueden entrar con un cuerpo medio gordito o flaquito, pero si van todos los días al gimnasio, constantes, a hacer sus ejercicios, al rato usted ve esos morenitos que salen con unos músculos, pero han pagado un precio de todos los días ir al gimnasio. Y esto de la fe en Cristo es como un músculo que vamos trabajando, que no podemos dejar. Por eso le decía yo a María, pero es que esta es una necesidad para nosotros. Ya esto no es un compromiso, no es una... ya, estamos ya accionadas a las 7, queremos entrar, queremos oír palabra, queremos edificarnos. Y el escucharla, Martita, pues eso me confirma el Señor de que tienen que participar más, porque eso, dice usted, me llevó a estudiar, me llevó a escudriñar más la palabra, a buscar más del Señor, y eso es lo que quiere el Señor. Que no nos quedemos en comodidad, pero es un privilegio, para mí es un privilegio,
Cuando el Señor Y nos da lo, palabra y nos permite compartir a cada una de mis hermanas es un privilegio y y viene de lo parte de Dios. ajá, y lo Rosita, es que, por ejemplo, pregúntenos por una novela de ahora 20 años y nosotros nos acordamos, pero pregúntele Sí. qué enseñanza fue la que dio, Ujú. por decir algo, Anaí o William. No nos Ajá. acordamos, no nos acordamos, pero si nos preguntan por una novela y si nos acordamos, o por cosas que no son de mucha importancia. Pero como te digo, pregúntenos por una enseñanza de ahora 20 días o de ahora un mes. No nos acordamos, Bueno, yo no nos ahorita le decía acordamos. precisamente a María, mira, le digo, mira, eh, todo el que está dispuesto va a retener. Yo he visto que no somos las mismas de hace un año. Esto ha sido como porque Dios me dio una enseñanza un avivamiento que hubo en las Islas Hébridas, en Escocia. Entonces, yo ahí entendí muy bien cuando a dos ancianitas se les reveló una escritura y ellas, Martita, una cieguita y una casi paralítica de la artritis, se pusieron a orar sobre una palabra que el Señor les dio, orar, y empezaron a motivar al pastor que hiciera grupitos y bueno, aquello creció, pero ya tenían año y medio orando para que hubiera un avivamiento, que la gente se convirtiera y todo eso. Y un día el Señor le reveló a través de su Espíritu Santo un nombre de los que oraban todos los días. Dijo, ¿quién levantará manos santas? ¿Quién irá a mi santo monte con manos limpias, con manos santas? Ahí hay una escritura que me parece que es no sé si Salmo 24. Y ahí él entendió porque el Señor le hizo saber, a ver, están orando mucho para que la gente se convierta, pero para que la gente se convierta necesito limpiarlos a ustedes, que levanten sus manos sin ira, sin contienda, sin juicio, manos santas. Entonces, ahí él entendió, esa persona dijo, primero el Señor quiere que nosotros dejemos todo lo que estorba para que Él nos use. Y entonces todos empezaron a dejar que el Señor trabajara con sus áreas y vino el gran avivamiento, empezaron a convertirse y las oraciones fueron escuchadas. Entonces yo creo que este tiempo, bueno, tenemos apenas 9 meses, 10 meses será. Y yo ese testimonio lo vi de 18 meses, orando todos los días y en diferentes lugares, que en el granero, que con las viejitas, que en la iglesia y no pasaba nada. Hasta que el Señor les dijo, pero es que ustedes, y sí, está bien que oren, pero tienen que venir a mí con sus manos limpias. Y cuando eso se dio, ese milagro, pues ya Cristi después puso mucha más información, todo lo que pasó, porque es un testimonio real. Y eso lo podemos aplicar a nuestra vida. Yo veo que este tiempo, como dijeron que era un taller, ¿verdad? Virtual, ha sido un entrenamiento. Y seguir firmes como usted decía, yo tengo todas las enseñanzas porque me las han entregado Cristi y Claudita. Hicieron una recopilación, ha hecho una recopilación de todo lo que se ha hablado aquí. Yo tengo las veces que usted ha hablado, las veces que... Pero lo más importante es que hable en nuestro corazón. Si usted esta noche trae una palabra, yo soy la iglesia. Yo atesoro lo que Dios habló a través de Martita. A lo mejor otra no, a lo mejor otra poquito. Pero si Dios dio la palabra, Martita, cada vez que escucho una palabra uno la debe de hacer mía. O el Señor está hablando, porque es la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios hace su efecto solito. Y esta noche pues ha sido un aliento, una exhortación a la iglesia, ¿verdad? Que nos recordemos que somos la iglesia de Cristo, Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo, tenemos una misión muy importante que cumplir y bueno, seguir edificando, como decía usted, Cristo es la roca y nosotros sobre la roca estamos edificando poco a poquito. Esta noche usted puso otros ladrillitos arriba en su fe. Rosita, pero imagínese que cuando Cristian dio la enseñanza de
de escalar. Ajá. ¿Hemos escalado? Nosotros no hemos escalado. Nosotros Bueno, no eso hemos solo lo escalado. conoce el Espíritu Santo. La obra Bueno. de cada quien solo la puede medir el Espíritu Santo. Yo Y sé. con la naturaleza, Martita, que batallamos Pero no todos los mucho. días. A veces sí subimos 2 escalones y bajamos 1, Ujú. pero no somos los mismos. Definitivamente que el Señor no nos ha traído a su camino. Es cierto que batallamos con la carne, pero ya no somos los mismos. Ya no pecamos deliberadamente. Ya no blasfemamos las cosas del Señor. Creemos realmente, como decía Angelita, ¿cómo puede ser posible que la gente crea que todo lo hizo una explosión? Que la teoría de Darwin, que la evolución, viendo las maravillas del Señor. Entonces, tenemos vida en el espíritu, Martita, porque ya no estamos muertos en el espíritu. Sí, mi El Señor nos Rosita, encontró. pero lo Pero que es un no queremos, proceso que cada quien con el Señor va a dar cuentas si está en integridad, si está cumpliendo con el Señor, si no ha querido ser más bendecido. Eso es personal. Entonces, sí, la iglesia de Jesucristo ha apostatado. Estamos en este tiempo que gente que conoció, pastores han apostatado la fe, Martita. Estamos en este tiempo. Debemos tener mucho, mucho cuidado. como la enseñanza que dio Tomasino. Muchos dirán Jesús, Exactamente. Jesús, pero Dios mismo les va a decir, no te Claro, conozco así de está. esos. Exactamente. Bueno, ahí usted misma se contesta, Martita. Nosotros, naturalmente, si vemos a un pastor haciendo milagros, usted dice su nombre de Dios, ¿sí o no? Ay, ese hombre echó fuera esos demonios. Wow, es que Dios lo ayuda. Ese hombre hizo milagros. Le dijo Jesús, yo no Según la los fe. conozco. Yo no los conozco. Entonces, no todo el que le diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos. Por eso es una constante renovación de nuestra mente, como dice Romanos 12, ¿verdad? Que no nos conformemos a este siglo, que dejemos los hábitos que ofenden a Dios, que no alimentemos esa carne, porque decía Claudita, tengo 2 lobos, el más fuerte es el que come más. ¿A quién estoy alimentando más? ¿Mi vida espiritual o mi vida física? Mi carne. Porque el apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando menos pienso, estoy haciendo lo que tanto aborrezco. Lo decía el apóstol Pablo. Porque uno se descuida poquito, Martita, y la carne toma su lugar. Claro. Esa carne no se va. Esa carne no se convirtió. Esa naturaleza carnal está viciada. Entonces uno apenas le da poquito lugar y olvídese. Pues dice el Señor que no le abramos ninguna puerta al enemigo, porque ese está nada más alrededor de nosotros, dice el Señor, como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces uno tiene que mantenerse, aún lo que hablaba Tomasino de los pensamientos, también Claudita habló sobre los pensamientos, que es tan importante cuidar lo que pensamos, porque el enemigo ahí nos bombardea, Martita. Y cuando nos agarra débiles, entonces sí, cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Y bueno, Martita, gracias por esta enseñanza, gracias porque de veras la felicito por ser valiente. Esto es de valientes, Martita, esto es de valientes. Yo sé, mi Rosita. Y el valor nos lo da el Señor. Se llama Jesús, sí, señora. Así es, pero esto es para valientes. Mucha gente no se involucra, mucha gente no se siente capaz, pero no es lo que usted se sienta capaz. Es su decisión de su corazón. De decir, yo quiero, Señor. Y es la forma de uno aprender y avanzar. Así que Martita, pues, muy bien. Lo hizo muy bien. Seguir